las entrevistas, eh, entrevistas que son bastante, digamos, interesantes en el momento de ese proceso llamado selección del personal. Hay unos que aplican este proceso al inicio del proceso de reclutamiento y selección. Lo más viable en este caso, o se recomienda, es que se hagan más bien al final. Claro, no van a hacer no es una sola entrevista, se pueden hacer varias entrevistas, pero normalmente que estas sean al final del proceso. En el caso, ya estoy comenzando. En el caso de este proceso de las entrevistas, pueden ser entrevistas grupales, pueden ser entrevistas individuales. En el caso de las entrevistas como tal, lo que consiste en que, en este caso, el responsable del área de captación de personal y, en este caso, el entrevistado puedan tener un diálogo donde ambos se comuniquen, donde el entrevistado y el entrevistador pregunten, salen una serie de preguntas. Normalmente, estas entrevistas que hace el área de captación de personal deberían estar prediseñadas, tener una estructura, debe tener algunas preguntas que les voy a preguntar, cómo vamos a hacer el inicio de esta entrevista. Iniciando, normalmente una entrevista se habla de, por ejemplo, se le pregunta el nombre, dónde vive, en fin, es como para romper el hielo y proceder posteriormente a lo que es la entrevista como tal. Cuando hablo de una entrevista estructurada, es que, bueno, obviamente el área de captación de personal debería ya tener preestablecido unas preguntas previa al momento de iniciar esa entrevista, ¿ok? Debe ser bien, digamos, canalizado, bien enfocado en relación al caso del cargo que se está requiriendo, en relación a las funciones que debe cumplir esta persona o este individuo dentro de esta organización. Es como tal que debería recomendable que en ese proceso de la entrevista se haga una entrevista estructurada. Es necesario que ustedes verifiquen bien los datos de ese candidato, revisen bien el perfil del cargo, revisen conjuntamente con la unidad requiriente o con los supervisores que lo está solicitando, cuáles serían esas preguntas. También podríamos invitar en este caso al supervisor de la unidad requiriente para que forme parte de ese proceso de entrevista. ¿Okay? Lo importante, bueno, que en ese feedback, en esa retroalimentación, en esa comunicación, nosotros estamos ya evaluando a estos candidatos. Ya tú sabes cómo, si te responde con seguridad, ves el comportamiento del individuo, si está nervioso, si está pudoroso, si está divagando en la respuesta, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Ojo, importante cuando hagas esta entrevista, es importante también que tengas a la mano la síntesis curricular del individuo. En función a esa síntesis, tú también podrás saber, porque obviamente le vas a preguntar las preguntas en función a esa síntesis curricular. Verificará, bueno, que él te está confirmando que lo que está ahí es lo que te está comunicando. Entrevistas, bueno, como tal, repito, son muy importantes. Voy a leerles aquí algo que conseguí en relación a lo que es la entrevista. Ejemplo, preguntas, como les comento. Preguntas desafiantes en una entrevista. Ejemplo, si chequeando la hoja de vida, usted verá, bueno, la persona viene a trabajar en un lugar, no está trabajando. Entonces, tú podrías preguntar, ejemplo, ¿por qué dejaste tu trabajo? ¿Por qué quieres trabajar actualmente? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te ha ido en ese lugar de trabajo? ¿Por qué te quieres retirar? Ejemplo, ¿cuál es la razón del cambio de organización? ¿Qué te motiva a trabajar en este lugar? Y tú le vas a hacer una serie de preguntas en relación a lo que está en esa hoja de vida y a lo que tú le estás ofreciendo. Por ejemplo, ¿qué te motiva a trabajar en este lugar?
cómo conoces, que has escuchado de esta empresa. Profe, se escucha entrecortado. Cómo, bueno, sí, okay. Le preguntarás, bueno, ¿cómo te ha ido en ese, o cómo te ha ido en tu trabajo anterior? ¿Cuál fue tu desempeño? Bueno, como te digo, vas a estructurar o vas a llevar antes de iniciar esa entrevista unas preguntas. Las preguntas van a salir de esa hoja de vida y van a salir de algunas preguntas que tienen que ver con la organización, ¿okay? Con esa empresa como tal. Obviamente tenés que hacerle preguntas en función a las actividades y funciones que él debe realizar, ¿ok? Ya has hecho las pruebas, si sencillamente quieres confirmar algún punto importante, y a través de la entrevista obtendrás esa información, ¿ok? Ejemplo, en las entrevistas, en que estamos en este proceso de la selección del personal, digamos que es uno de los puntos más importantes, porque a través de la entrevista que ya tú estás recabando información de manera vivencial, a través de esa comunicación, de ese feedback, vas a buscar y vas a ir, digamos, almacenando en tu ojo de control cómo va el desempeño de esa entrevista. Como no vas a hacer una, sino que vas a hacer varias posteriormente, esa hoja de control de entrevista que tú vas a llevar de esos candidatos, tú la vas digamos, hacer una comparación o lo vas a aplicar un baremo con el objetivo de chequear a través de ese baremo o a través de esa comparación cuáles son los resultados más óptimos que te darían más confiabilidad a ti para seleccionar ese candidato, ¿okay? Esa confiabilidad obviamente se va a generar a través de ese proceso de entrevista, ¿okay? Repito, hay unos que lo comienzan al inicio, lo factible, lo recomendable es que se haga posterior, ya posterior me refiero en el caso de que ya estás en ese proceso de selección como tal. Importante, en la entrevista, voy a leer una cosa. Ok, dale, pues. Y en esa sola entrevista tú vas a formular una serie de preguntas y que cualquiera de los que están, digamos, conformando ese grupo de entrevistados darán su opinión, darán su respuesta. Para a ti como responsable del área de captación, tomarás nota inmediatamente de las distintas respuestas y bueno, obviamente tú estás evaluando, tú estás haciendo una evaluación en directo de lo que se está realizando en ese proceso de entrevista. Como te digo, bueno, se debe planificar, debemos tener una serie de preguntas, debemos esperar que el candidato responda, en función posiblemente a lo que te responde tú vas a repreguntar y bueno, al final vamos haciendo un cierre de esa entrevista y tú vas a ir almacenando tu información. Fíjense que distinto la prueba, que aplicamos la prueba, respondes la prueba, verificas la prueba posteriormente, o le aplicas un baremo, o ya tienes ya preestablecido un mecanismo de control de cómo vas a verificar tu prueba.
llevas al proceso de entrevista. Es la misma prueba, es una misma prueba, pero desde un punto de vista de entrevista, verbal. Es como un interrogatorio que le estamos haciendo a ese candidato, y también puedes estar tú en ese momento también que te puedan estar interrogando. ¿En qué sentido? Te preguntan o harán preguntas en relación a la organización, y tú obviamente tendrás que responderle. Pero es importante que en el caso de la entrevista, el que está haciendo la entrevista debe llevar el control de esa entrevista, ¿okay? Cuando digo control, dominio del tema, controlar el tiempo, y que el entrevistado, en este caso, tú lo puedas ir evaluando, ¿okay? Esta etapa de entrevista te va a permitir a ti, como responsable de la captación de personal, dilucidar y minimizar, digamos, la cantidad de candidatos, llevarlo digamos, a un segmento más pequeño, donde en función a eso tú vas entonces a ofrecer ese candidato a la unidad requiriente. Posiblemente la unidad requiriente también, cuando se lo remitas, seguramente te va a pedir algún tipo de información, y en esa unidad requiriente posiblemente se le haga otro tipo de entrevista, pero una entrevista más directa con el supervisor. Es importante que la gestión de talento humano trate lo posible de hacer todo lo concerniente a recabar toda la información necesaria en esa entrevista, ¿ok? Te puedes, también como les dije, también puedes invitar al supervisor de la unidad de clientes para que participe en esa entrevista. Y entonces aquí estaríamos entonces entre ambas partes, haciendo, digamos, la depuración de todo ese proceso, la depuración de todos aquellos candidatos, hasta llegar hasta aquel candidato que usted considere más idóneo, más capacitado para que ejerza las funciones de ese cargo. Es el caso entonces de la entrevista. Repito, puede ser estructurada, puede ser individuales, pueden ser grupales. En esas entrevistas tú vas digamos, a visualizar todo lo que se esté realizando en ese momento, y aquellos que han participado en un proceso de entrevista, en este caso de captación de personal, con el tiempo van a adquirir una experiencia al momento de cómo se van a desenvolver, cómo van a preguntar, qué van a obtener de la entrevista, y bueno, usted va a tener el dominio de todo ese proceso llamado entrevista. ¿Okay? A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien que de ustedes haya participado en este proceso? Voy a aprovechar y ponerme por aquí. ¿Para qué? Okay. Que hayan participado en este proceso importante de las entrevistas. Dice que en todas las organizaciones, estén organizadas, estructuradas, es importante que se cumpla no solamente con la parte de evaluación o las pruebas, sino que también se cumpla con la parte de las entrevistas. Ojo, también es importante que se cumplan con las pruebas y también se cumplan con las entrevistas. No dejar de hacerlo. Es importante que ambos pasos se cumplan, porque uno te va a dar un resultado desde el punto de vista, digamos, físico, otro vas a tener la información desde el punto de vista verbal, podría cruzar la información y verificar que lo que se realizó previamente es válido, es viable, es confiable la información. Entonces podríamos nosotros remitir a ese candidato a la próxima unidad requiriente con el objetivo de que te lo autorice. ¿Quién te lo va a autorizar? La unidad que te lo está solicitando. Obviamente tú vas a tener la palabra final, porque vas a darle todos los aportes que tú visualizaste y todo lo que tú lograste obtener en todo ese proceso de selección. Entonces, en la entrevista, podríamos hacer, por ejemplo, que finalicemos con la selección de un candidato. Puedes hacer una entrevista final, una entrevista de cierre, donde le comuniques, le informes a esa persona que ha sido la persona que ha sido escogida o seleccionada para ocupar ese cargo.
ahí vas a tener de ambas partes, vamos a tener seguramente una entrevista más fluida, de más interacción, de más cordialidad y claro, ya estamos, digamos, llevando a este candidato o dándole al candidato que la información de que es el que va a ser seleccionado. ¿Okay? Entonces es importante, muchachos, que en el área de captación de personal, que es el área más, digamos, a mí muy importante porque todo es ahí a través de captación, también se le llama admisión, es a través de ese proceso de captación y de selección de personal que ingresará a la organización. Es importante que se cumpla, ya sea una empresa grande, mediano, pequeña, formal, pero con limitados, digamos, procesos, pero que se cumplan, ¿okay? que se trate lo posible de cumplir. Yo les garantizo que muchas de las cosas que se realizan en la parte de captación de personal serían de importancia para todo lo que se va a realizar en el proceso restante o en el camino del proceso administrativo o profesional de ese individuo. ¿Qué fallaría en el área de captación de personal? Bueno, que no seamos nosotros honestos en no comunicarle qué cómo es la organización, en qué consiste la organización, que engañas a la persona y dices que vas a pagarle tanto, no se lo pagan, o que se compran alguna digamos, de las propuestas que se le fijaron en ese proceso de entrevista, entonces obviamente ahí vamos a estar fallando. Lo importante entonces es que seamos claros, informar y transmitir a través de la entrevista al candidato en qué consiste su actividad, cuál es el objetivo de la organización, para qué él estará dentro de esa organización y que nosotros, en lo posible, podamos cumplir con ese trabajador, garantizándole al mismo todos los beneficios que se le estén, en este caso, postulando, otorgando. ¿De acuerdo? Fíjense, después de este proceso llamado selección, viene un tema que es muy parecido llamado Assessment Center. El Assessment Center consiste también en un proceso de búsqueda de personal, consiste en un proceso de selección de personal que se realiza igualito que el proceso de captación de personal, con la finalidad que va a tener alguna semejanza, una similitud en el caso de las entrevistas, ¿okay? Donde van a ser muy digamos, idénticos cuando busquemos el candidato, lo vamos en este caso, a llevar a una entrevista grupal. En esa entrevista grupal vamos a hacer preguntas que serán ya obviamente estructuradas, o en el lugar de esas entrevistas, que puede ser una sala, estarán los que están siendo, en este caso, los candidatos o los participantes en esa entrevista. Estarán dentro de esa actividad, en ese salón, estará en la parte del área de captación de personal, puede estar uno o dos personas de otras unidades con similitudes desde el punto de vista de lo que se esté buscando. Por ejemplo, estoy buscando un contador, bueno, llamaré un contador, alguien que sepa de finanzas, alguien que sepa digamos, de proceso administrativo, que van a estar seguramente en esa actividad llamada Assessment Center. ¿En qué consistirá? Bueno, yo haré preguntas, hará pregunta al otro, esa misma pregunta se la rebotamos a la otra persona, o la misma pregunta la van a responder en varios candidatos. Uno va a estar tomando nota de cuál es el candidato que le parece más idóneo, y al final se le hará una prueba rápida en vivo, posteriormente se revisa esas pruebas y luego que finalice ese proceso en ese salón, saldrán los candidatos, los chequean, en este caso las personas que tienen vinculación dentro de la organización, y vamos a tomar una serie de decisiones, vamos a comentar cómo fue el proceso de la Assessment Center, y de manera, digamos, por mayoría o por porcentaje, vamos entonces a irnos al candidato o a los candidatos posibles
que van a cubrir esa vacante. Ese Assessment Center lo que nos va a facilitar es que dentro de toda esa sala, dentro de ese proceso digamos, de búsqueda de personal, estaremos todo el grupo de los candidatos a optar al cargo, estarán otras personas que estarán vinculadas con la organización y que entre todos estaremos, digamos, interactuando en relación a lo que requiere la empresa, a lo que se debe hacer en los puestos de trabajo y cuál es el objetivo que debería postularse a futuro. También le podemos hacer preguntas a las personas, ¿qué opinan ustedes de tal cosa? Entonces son preguntas que tú vas a tener preestablecidas sabiendo qué es lo que tú quieres para tu organización y puedes conseguir algún tipo de información de cada uno de esos candidatos. Eso es lo que se conoce como Assessment Center, muy semejante, similar a lo que sería la entrevista, pero con otros participantes, y en esa participación de esa actividad se estarán haciendo también algún tipo de prueba escrita, posiblemente algo que se le pida algún dibujo, alguna estructura, alguna formulación que lo puedan hacer en ese momento. Entonces, tanto la entrevista como la Assessment Center son claves importantes al momento de la búsqueda del candidato. ¿Okay? Fíjense que hasta ahora no he llegado a la selección como tal, pero ese filtro final sí me va a llevar a los posibles candidatos. Pueden ser 2, 3, 4, y entonces esos 2, 3 o 4 los voy a llevar a una toma de decisión. ¿Con quién lo voy a tomar esa decisión? Lo voy a tomar talento humano con la unidad requiriente. ¿Ok? Bueno, quiero que me postule para la próxima semana a estas dos personas, y a estas dos personas yo les voy a hacer una entrevista final. ¿Quién se la va a hacer? Se la va a hacer la unidad requiriente. ¿Ok? Y él al final me dirá, mira, me gustó A y no me gustó B. ¿A ti qué te gustó? A mí me gustó B por tal cosa. ¿A ti te gustó A por tal cosa? Ah, bueno. Tomaremos después entre ambos la decisión de candidato a seleccionar que sea el más adecuado. Entonces, todo esto, muchachos, tiene que ver entonces con la parte de captación, llamada también reclutamiento y selección. ¿Qué nos toca por ver ahora? Para finalizar, el tema que nos queda en la parte de inducción, que es el cierre de la materia como tal. La próxima semana lo que nos queda es hacer una evaluación de lo que corresponde a entrevistas, Assessment Center, y la próxima clase cuando nos veamos, nos toca ver la parte de inducción. Se manda una actividad, queremos hacer una sola actividad, es mejor, hacemos una sola actividad. En la próxima clase que vamos a ver inducción del personal, esta misma semana les mando una actividad de cierre de evaluación, que sería la tercera evaluación del 60%, que sumarían el 100%, y ya tendríamos ya cubiertas nuestras actividades. El objetivo mío para con ustedes es que al 14 de este mes ya estar listos. ¿Con qué objetivo? Aquellos que estén rezagados, que no pudieron entregar el trabajo, que tengan alguna eventualidad, tengamos un margen un margen que me permita tener una cierta flexibilidad con aquellos candidatos, ¿okay? O también una semana para aquellos que estén, digamos, reprobados, pero que tengan opción a una recuperación, se pueda hacer ese proceso de recuperación. En fin, para el 2021 ya estar totalmente listo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta o observación, comentario de parte de ustedes? Profe, disculpe, no entendí. ¿Quedaría nada más una sola evaluación pendiente? Queda una sola evaluación porque ya hemos hecho 4. Entonces, yo las evaluaciones que he hecho han tenido una ponderación de 20%. Es decir, la quinta evaluación también tendría un valor de 20%, sumaría el total 100. Sí, me queda una sola evaluación. Pero vamos entonces a terminar con el tema que me queda para la próxima semana, la llamada inducción de personal. Y en ese tema de inducción de personal, bueno, algún comentario, algo que quieran aportar ustedes, algo que quieran comentar de la materia, algo que agregar, algo que criticar.
lo tomaríamos el próximo martes, el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Dale, de nada, la orden. Jessica, Areli, Saulí, ¿alguna pregunta, comentario, algo que decir? Todo claro, profe. No, profe, ninguna pregunta. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, nos veremos el próximo martes con el tema que les comenté y ya estaríamos elaborando una prueba para que entonces ir cerrando. ¿Okay? ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok, profe. Dale, pues entonces, buenas tardes, que tengan